La llamada guerra contra las drogas, la creciente militarización y la implementación de políticas represivas han dejado una profunda huella de violencia, conflictividad social y violaciones a derechos humanos en Honduras y en los países de la región. Organismos nacionales e internacionales consideran que debe cesar el apoyo que da Estados Unidos a Honduras y a los países centroamericanos para seguridad y defensa, porque es una estrategia de guerra cuya víctima principal es la población civil. Esa lucha contra las drogas que se han inventado y que viene desde Estados Unidos, pues afecta mucho por la militarización que existe. En Honduras, está totalmente militarizada y bajo esa excusa, por ejemplo, hay muchos asesinatos, muchos crímenes y todo está achacado al crimen organizado, tiene nexos con el narcotráfico y en muchos casos no se les da el título de delitos o crímenes políticos, sino que todos los relacionan con el narcotráfico, las drogas, y han usado ese pretexto para llegar hasta las comunidades más remotas, a militarizar totalmente. Aquí en Tegucigalpa pues, vemos cómo hay militares en cada esquina, en los lugares donde hay más conflicto hay muchos más militares. Por esa famosa guerra contra las drogas, pero no solamente hay militares, policías, sino hay seguridad privada también, muchas empresas de seguridad. Entonces según ellos le hacen frente a ese tipo de violencia, pero lo hacen con mucha más violencia. La política de la guerra contra las drogas que ha liderado México ha sido una política de más militarización. Y creo que Estados Unidos de alguna manera pues ha facilitado esa tendencia, ¿verdad? A apoyar a las Fuerzas Armadas de los estados de la región, a apoyar en temas de seguridad vinculados con fortalecer estos órganos, no necesariamente la policía civil, sino más bien los ejércitos. Y los gobiernos pues han asumido digamos, como propia esta tendencia, y observamos en la región sí una tendencia a una mayor militarización. Acá mismo en Honduras hay instituciones civiles que están siendo dominadas por agentes militares, ¿verdad? El Registro Nacional de Personas, que es una cosa que no debería ser. El sistema penitenciario, por ejemplo, tiene a militares que son los que están a cargo. Inclusive en momentos de crisis, por ejemplo, en el sistema de salud, se ha puesto al ejército a cargo de hospitales. El riesgo altísimo de la militarización, pero no, los militares están construidos para la guerra, y en ese sentido su entrenamiento y su lógica va para buscar enemigos, y si los enemigos son las personas que están evidenciando las cosas que están pasando, así te van a tratar, como un enemigo, no como una ciudadana, no como un ciudadano y no como una sujeta de derechos en el ejercicio de su profesión. Genera migración y desplazamiento forzado en todas las comunidades. Genera además, fomenta la guerra contra las drogas, fomenta la trata de personas y hace además, aquí militares hondureños han sido vinculados con trata de niñas para los cuarteles, porque eso es lo que hace, es la lógica de la guerra, es instalar la lógica de la guerra en otros lugares. Honduras es un país ocupado y no es desde ahora, es desde siempre. O sea, cuando digo desde siempre me refiero, aquí hemos tenido permanentemente una base militar, que es la base de Palmerola, aunque nos dicen que no es de Honduras, que no es de los Estados Unidos, pero ningún hondureño puede entrar ahí libremente. Entonces somos un país ocupado básicamente por las fuerzas militares de Estados Unidos. Y la otra es que con el combate al narcotráfico y al crimen organizado, que pues, yo siempre he creído que es una forma de llevarse tierra arrasada, Estados Unidos es el que está implementando toda
toda la logística y además financieramente. Nosotros somos un país desafortunadamente ocupado y desafortunadamente atemorizado. Somos pocas gentes que decimos que no queremos presencia militar norteamericana en Honduras, ni más bases militares en nuestro país. Pero esa es la realidad. Por supuesto, acá en Honduras inclusive pues hay un par de bases militares y en la zona de La Mosquitia mucha presencia militar de Estados Unidos presuntamente colaborando pues con las autoridades hondureñas. Indudablemente Estados Unidos está presionado para que no lleguen tantos migrantes a su país, ¿verdad? Está presionado para que las drogas que van dirigidas a este país pues se puedan capturar en la región, y eso ha producido definitivamente pues toda esta política represiva y toda esta tendencia a la militarización, ¿verdad? Que colateralmente ha generado estas otras afectaciones. En Honduras, el tema de la lucha contra el narcotráfico, nosotros siempre pensamos que iba a traer serias consecuencias y en efecto las estamos viendo. En el departamento, en Colón, solo en Colón, son más de 100 campesinos que han sido asesinados después del golpe militar de Estado. Y ellos son directamente trabajando por la lucha por la tierra. En el nombre del combate al narcotráfico y al crimen organizado, a quienes hay que atacar son a los campesinos. El tema de la guerra contra las drogas y el crimen organizado, creo que en principio es un atentado contra la población. Es una guerra contra nosotros, no es una guerra contra el crimen organizado, aunque se vea así. Porque básicamente de la forma en la que está siendo implementada en la región es en que todos somos delincuentes. Todos en la región somos delincuentes. Entonces es una guerra contra nosotros. Es una guerra que va a apartar, o sea, con la excusa del crimen organizado, es una política de control de la población y de control, de represión e incluso de control del pensamiento. El gobierno de Estados Unidos debe ponerse a reflexionar en algún momento si ha valido la pena o valdrá la pena apoyar a un país como Honduras en materia de seguridad y defensa, porque así lo han calificado, pero es el país más inseguro y el país más violento. Este modelo de seguridad y de defensa ha fracasado, deben entenderlo. Yo creo que los números de personas desaparecidas, de muertes violentas, del uso de la tortura, de la violencia desproporcionada hacia ciertos sectores como las mujeres, como los pueblos indígenas, obligan a señalar que esta estrategia ha sido un fracaso.